capítulo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Y en la mañana de hoy vamos a estudiar los versículos del 1 al 3. Ahí vamos a estar en esta hora. Primera carta a los Corintios 13, del 1 al 3. Le voy a dar lectura y después me acompaña a hacer una breve oración. Dice la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Vamos a poner el tiempo en manos de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que hable a nuestra vida en esta hora. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, venimos, Señor, a tu presencia para adorar tu nombre, Señor, para exaltarte. Rogamos, Dios, que estés con nosotros en esta hora, Señor, como lo has estado en bendición de nuestras vidas desde temprano, Señor. Padre, reconocemos nuestra incapacidad, Señor, nuestra falta, nuestro pecado, para pisar terreno santo, Señor, para estudiar la Escritura, Señor, que es perfecta, que es santa, que es buena, que es tu palabra. Y Dios, por eso rogamos que sea usted el que nos sostenga en esta hora, que bendiga este tiempo, que su Espíritu Santo quiera usar a bien la palabra que se ha de compartir y hablar de una manera especial a cada corazón, a donde ninguna persona puede llegar, Señor, al alma. Señor Padre, nos ponemos en sus manos. Bendiga a quien habla, Señor, bendiga a quien escucha, Señor, que esta palabra sea de provecho, de bendición, de tal manera que toque, Señor, nuestro corazón y podamos conocerle más, adorar a Cristo, Señor, y que el amor suyo sea derramado sobre todos nosotros. Bendiga este tiempo, se lo rogamos en el bendito y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia de Dios dice amén. Amén. La semana pasada iniciamos una serie de sermones que tiene que ver con el capítulo 13, tomando el versículo 31 del capítulo 12. Yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces la serie es el amor, un camino más excelente. Esa es la serie que vamos a estar tratando, de por lo menos 4 sermones de este capítulo 13 de Primera Carta a los Corintios. Y la semana pasada únicamente llegamos a la introducción. Ni siquiera comenzamos el primer versículo. Pero mencionábamos las bases para entender de qué va a hablar Pablo a continuación. Y básicamente el capítulo 13 de Corintios habla acerca del amor, pero no el amor de pareja, no el amor de amistad, como a veces nosotros romantizamos esta palabra, sino como el conducto, el medio sobre el cual debe de conducir los dones espirituales y la relación entre los creyentes. Por ejemplo, si yo canto una alabanza, yo tengo que hacerlo por medio del amor. Si yo limpio una silla, en mí tendría que haber amor para limpiar esa silla. Si yo exhorto a alguien, yo tendría que hacerlo con amor. Si me toca cocinar, decíamos que las mamás ya nos iban a enojar, porque lo van a hacer con amor. Entonces, el amor aquí, mis hermanos, es el medio en el cual se trasladan nuestros dones, nuestras capacidades. A cada uno Dios le ha puesto un don, una capacidad. Bueno, es por medio del amor que deben de ser conducidos. Y la interrelación entre los creyentes
debe de ser en amor. En ese sentido es que Pablo habla acerca del amor en este capítulo. Y bueno, hablábamos de que no es cualquier tipo de amor, sino es un amor ágape. El amor bíblico es un amor ágape. ¿Eso qué quiere decir? Es un amor sacrificial, un amor que la persona piensa más en la otra persona que en mí, un amor que tiene que ver con más en dar que en recibir. Y además de que dice la palabra de Dios que es un mandamiento el amarnos unos a otros. Poniendo esa base, el apóstol Pablo inicia este versículo 1, y del versículo 1 al 3, que es el que leímos, trata una idea muy general, muy concisa. ¿Y qué es esta idea? Bueno, que no importa, mis hermanos, qué tantas capacidades, qué tantos dones, qué tantos talentos, qué tantos bienes, qué tantas cosas podamos hacer en nuestra vida diaria. Si no tenemos amor, nada somos. Y es lo que da título al mensaje de hoy. Si no tengo amor, nada soy. A ver, repítalo conmigo, me voy a ir como los predicadores de la prosperidad. Si no tengo amor, nada soy. Es fuerte la frase. Si no tengo amor, nada soy. Y el apóstol Pablo toca varios ejemplos acerca de las cosas que normalmente damos por sentadas que son buenas, porque no son cosas malas en sí mismas, son cosas buenas, pero no necesariamente las podemos estar haciendo por las razones correctas. Es decir, podemos estar haciendo cosas muy buenas, incluso espirituales, pero por las razones equivocadas. Y eso dice, según el texto, de nada vale. De hecho, así termina el versículo 3, de nada me sirve hacer muchas cosas buenas si no hay amor. Entonces, vamos a mencionar 5 acciones que el apóstol Pablo dice aquí, que tienen que ver con, si yo tengo, menciona la actividad, pero no tengo amor, pues nada soy. Vamos a ver la primera. ¿Qué cosa, si yo tengo amor, no sirve de nada? Bueno, en primer lugar, lo que menciona el apóstol Pablo es que compartir la palabra de Dios sin amor, de nada me sirve. Compartir la palabra de Dios sin amor, de nada me sirve. Aparentemente, compartir la palabra, puedes decir, wow, es algo extraordinario compartir la palabra. Bueno, dice la misma palabra, sí, pero si lo haces sin amor, de nada sirve. Nota lo que dice el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahora, antes de ir al significado de esto, de qué es lo que está diciendo Pablo con que si hablo en lenguas pero no tengo amor, de nada sirve, quiero explicar un poco este texto un poco más profundo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es uno de los textos más mal interpretado por los cristianos. Y es un texto que ha generado confusión en mucha gente, en muchos hijos de Dios. La palabra que usa aquí para lenguas, mis hermanos, es la palabra glosa. ¿Y eso qué significa? Bueno, una palabra o una traducción más literal sería idiomas. Eso es lo que significa la palabra lenguas. Si yo hablase idiomas humanos e idiomas angelicales, eso es lo que está diciendo. Entonces la palabra lenguas, aunque es una buena traducción, para no confundirnos, pudiéramos hablar de idiomas, y es una manera más literal para nuestro español de entender esta palabra, glosa. Ahora, cuando entendemos que las lenguas son idiomas, si yo digo estoy hablando en idiomas diferentes al español, bueno, pues nosotros entendemos que el idioma tiene que tener un orden en las palabras. Algo que gramaticalmente en el español se le conoce como sintaxis. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hablo una frase, tiene que haber un orden en las palabras. La sintaxis es el orden y el acomodo de las palabras para que tengan un sentido. Imagina que yo me pongo a repetir una sola palabra. Aire, 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 aire. ¿Qué me entendiste?
Pues nada. Si me pongo a repetir una sola letra, H, 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 X, 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 no hay sintaxis en lo que estás diciendo. Entiendo que estás diciendo algo, pero no me digas que es un idioma, porque eso no tiene ningún sentido. Bueno, cuando hablamos de idiomas, nosotros entendemos que tiene que tener un orden las palabras. Entonces, mis hermanos, una persona que habla en lenguas, si bien quizá no entendemos el idioma en el que pudiera estar hablando, entendemos que hay un orden en las palabras. Por tanto, el hablar en lenguas no tiene nada que ver con balbucear, con decir palabras sin sentido, con decir frases que no tienen una sintaxis, con repetir ciertas consonantes o vocales, porque estás diciendo cualquier cosa, pero no estás hablando en un idioma que pudiera existir. Ahora, cuando se le explica esto a una persona que está hablando en lenguas, pero sin esa sintaxis, yo he escuchado que refieren a este versículo y dicen, no, me estás malentendiendo. Lo que pasa es que no me entiendes si no hay una sintaxis porque yo hablo en lenguas angélicas. Y mira, y sacan 1 Corintios, versículo 1, y dicen, mira, aquí dice Pablo que están las lenguas angelicales, por tanto yo hablo en las lenguas angelicales. Bueno, mis hermanos, y esa es la mala interpretación del texto, esa es la interpretación incorrecta. Por eso se dice mucho, un texto sacado de su contexto es un pretexto. Podemos decir cualquier cosa menos lo que la Biblia está diciendo. Ahora, la intención de Pablo, mis hermanos, con este texto no es enseñarnos que existen lenguas angelicales, ni que existen los idiomas angelicales y que nosotros podemos aprender de esos idiomas. Esa no es el propósito del apóstol Pablo al mencionar esto. Si tú pones atención en todo lo que acabamos de leer, el propósito de Pablo, el punto de Pablo, lo que hay en su corazón, lo que quiere transmitirnos es el tema del amor. Pablo está hablando del amor y lo que nos está diciendo es varias cosas que pueden suceder, pero que si no hay amor, de nada nos sirven. Ahora, Pablo usa aquí algo, mis hermanos, que se llama hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es una exageración de algo. Yo estoy exagerando algo para aclarar un punto. Déjame darte un ejemplo de esto. Todas las mamás que están aquí, todas las esposas que están aquí, cuando tu hijo no te contesta el teléfono y ya son las 11 de la noche y llega, es muy común que le digas, te marqué 1,000,000 de veces y no me contestaste. Tú sabes cómo te va a ir si eres el que no ha llegado a las 11 de la noche. Ahora la pregunta es, ¿le marcaste 1,000,000 de veces? No, estás usando una hipérbole, una exageración para que le quede bien claro que le vas a dar con la vara de la corrección y el motivo por qué se la ganó, porque no te contestó el teléfono 1,000,000 de veces, pero es una exageración. O por ejemplo, cuando tienes mucha hambre y te ofrecen un pedazo de carne, ¿qué dices? Me comería la vaca entera. Pregunta, ¿te vas a comer la vaca entera? No, no te la vas a comer, pero quieres que quede claro que tienes mucha hambre. Bueno, mis hermanos, en estos textos, en estos 3 versículos que leímos, es el lenguaje gramatical que Pablo usa de exageraciones, de hipérbole, para que nos quede claro el tema del amor, que es el punto principal. ¿Y por qué sabemos eso? Por el contexto de este pasaje. En el versículo 1 habla de lenguas humanas y angélicas, pero si no tengo amor, de nada me sirve. En otras palabras, Pablo está exagerando. Dice, si tú hablaras todos los idiomas del mundo, pero no tienes amor, de nada te sirve. Versículo 2 sigue con este lenguaje gramatical de exageración. Si yo entendiese todos los misterios, o sea, Pablo
¿Hay alguien que pueda entender todos los misterios, que tenga todo el conocimiento del mundo, que sea omnisciente? No, solamente Cristo es omnisciente, lo sabe todo. Entonces dice Pablo, si yo tuviera todo el conocimiento del mundo, otra exageración, ahí mismo en el versículo 2, si yo trasladase los montes, si tuviera la fe para trasladar los montes, ¿alguien puede mover un monte con fe? Monte, muévete. Es otra exageración para el punto que está dando. Si yo repartiere todos mis bienes, Pablo no está diciendo que se va a despojar de todo lo que tiene para dar a los pobres. Es otra exageración. Finalmente Pablo habla acerca de ser quemado. Dice, incluso si yo me entregara para ser quemado en una hoguera, ¿Pablo se iba a entregar para ser quemado en una hoguera? No, está hablando con medio de una hipérbole, por medio de un sentido gramatical para enfatizar el tema del amor. Entonces, parafraseando el primer versículo, lo que Pablo está diciendo es, si tú hablaras todos los idiomas del mundo, incluso el idioma de los ángeles, entiéndase la exageración, pero no tienes amor, pues aunque hables como el arcángel Miguel, de nada te sirve. ¿Está clara la idea? Ahora, mis hermanos, si tú de todas maneras dices, ay hermano, pero es que yo cuando hablo ni yo me entiendo porque yo hablo idioma angelical. Bueno, les recuerdo, mis hermanos, no hay ninguna indicación bíblica, no hay ningún pasaje bíblico que haga referencia a un idioma angelical. Cuando los ángeles se presentaban delante de los hombres por un mensaje que Dios había dado, siempre les hablaban en su idioma. Siempre hablaban en su idioma. Entonces no hay ningún pasaje como que existe el lenguaje angelical y el lenguaje humano y yo puedo aprender el lenguaje de los ángeles para estar en un nivel más espiritual. No, mis hermanos, el día que usted se muera allá en el cielo, ¿qué idioma se va a hablar? Pues el español, porque es el más bonito del mundo. De tal manera tendría que pasar usted por un curso de hebreo, de arameo, antes de ir al cielo. No, es que usted no sabe hablar el idioma de los ángeles. Pásele a su curso de interlingüe, dura 10 años, páguelo en meses y listo. Mis hermanos, los chavos no pueden con el inglés de la escuela, ahí andan batallando. Bueno, no podemos ni con el español, mis hermanos, para acabar pronto. Vamos a andar aprendiendo lenguaje angelical. Entonces, mis hermanos, entendamos esto. Y es importante que lo mencione, iglesia, porque es información, pero al final del día nos ayuda a no caer en el error, a entender qué es lo que dice la Biblia y a no ser engañados, a veces por otros y a veces por nosotros mismos, en el tema del emocionalismo. Podemos caer y empezar a hablar cosas y tú dices, estoy hablando como el ángel. Espérate, eso no dice la Biblia. Ten cuidado. Bueno, dicho lo anterior, ¿a qué se refiere Pablo, mis hermanos? Entonces, con este texto, ¿qué aplicación está dando aquí Pablo? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Bueno, recuerden que la iglesia de Corintios tenía un gran problema. Ellos estaban abusando de los dones espirituales y todo el mundo quería hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque era el don más visible, más aplaudido, más visto. Y toda la iglesia se ponía a hablar en lenguas, muy parecido a lo que a veces pasa en algunas iglesias hoy en día. Y entonces Pablo toma esta referencia y les dice, mira, está muy bien que hables en lenguas, pero si tú hablas en lenguas, aunque hables como los ángeles, pero si no tienes amor, de nada te sirve eso. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en medio de la iglesia había falta de perdón, había pleitos, había iras, había malos entendidos, había orgullo, había falta de humildad. Pero ¿qué pasaba a la hora de estar alabando? Todo el mundo hablando como los ángeles. Dice Pablo, estás mal, no te equivoques. Si no tienes amor, aunque hablaras como los ángeles, de nada te sirve eso. Mis hermanos, y eso lo podemos aplicar a nuestra vida hoy en día. ¿Por qué? Porque tristemente, a veces, quizá no en el don de lenguas, pero sí en otros dones, quizá Dios nos dio otros dones, otras capacidades que podemos emplear en Dios. Y es la misma aplicación.
Tú puedes estar sirviendo de la mejor manera. Tú puedes estar cantando en la alabanza como los mismísimos ángeles. Entiéndase la hipérbole. Tú puedes ser el mejor para la cámara. Tú puedes ser el más elocuente al hablar. Pero si no hay amor, si estás peleado con tus hijos, no le hablas a tu esposo en la casa, pero aquí vienes y predicas. Estás enojado con el hermano de al lado. Estás enojado con todo mundo. Al jefe del trabajo ya no lo aguantas. Traes amargura en tu corazón. Dice la Biblia, ¿de qué te sirve el don si no tienes lo principal, que es el amor? El fruto del Espíritu Santo comienza con el amor. Si no tienes amor, que es lo básico, ¿de qué te sirve tener todos los dones? Cuidado. Es primero el amor y luego sirves a tus hermanos, sirves a Dios. Amén. Entonces, la profecía no sirve, las lenguas o el enseñar no sirve si no hay amor. Segunda referencia que da el apóstol Pablo. Voy a juntar aquí varias porque el texto es corto, pero trae mucha referencia. Segunda acción, dice, la profecía, la ciencia y la fe, sin amor, de nada me sirve. El versículo 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Otra vez la misma idea. Ahora Pablo está hablando acerca de profetizar. Mis hermanos, en los tiempos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento había profetas y había el don de profecía. ¿Quiénes eran los que profetizaban? Bueno, eran personas escogidas por Dios, que Dios les revelaba la palabra para que ellos pudieran hablar esa verdad al pueblo de Dios. O sea, dentro de los que hablaban la palabra eran los de más alto rango, porque hablaban de parte de Dios y delante de Dios. Un profeta de Dios en el Antiguo Testamento era de cuidado, hablaba, era portavoz de lo que Dios decía. Y entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Mira, si tú hablas la palabra de Dios, aunque lo hicieras como los profetas del Antiguo Testamento, o sea, eres muy bueno, tienes mucho don, tienes mucha revelación, pero no tienes amor, pues de nada te sirve tampoco. Ahora, nosotros sabemos que hoy en día ya no hay profetas porque la palabra de Dios ya ha sido terminada, ya ha sido revelada completamente. Pero nosotros, como iglesia, se nos ha dado una comisión. ¿Cuál es esa comisión? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles, ¿qué cosa? Todas las cosas que os he mandado y enseñado. Eso es una comisión que tienes tú y es una comisión que tengo yo. Esa no es la comisión del pastor o del maestro o del que va a evangelizar o el misionero, no. Esa es una comisión de todos. Tú tienes la responsabilidad, si eres parte del cuerpo de Cristo, de hablar la palabra de Dios. Eso es parte de lo que tú tienes que hacer como iglesia. Todos debemos de compartir la palabra. Ahora, mis hermanos, aplicando esto que está diciendo Pablo con el tema del amor, todos los que comparten la palabra de Dios tendríamos que hacerlo con amor. ¿Cuál es el propósito de compartir la palabra de Dios? ¿Has pensado cuál es el propósito cuando yo comparto la palabra de Dios? El propósito siempre es uno: buscar reconciliar a la persona con Dios. Ese es el móvil, que esa persona vaya a arrepentimiento, conozca a Dios, presentarle a Cristo. Cuando tú compartes la palabra, eso tiene que haber en tu corazón. Mis hermanos, si eso está en tu corazón, automáticamente lo vas a hacer con amor, porque hay un propósito. Pero si eso no está en tu corazón y cualquier otra cosa está en tu corazón, mis hermanos, probablemente lo podemos hacer equivocadamente. Hay quien le comparte la palabra a otra persona como que esperando que se condene. Más cuando están echando pleito y están discutiendo de la palabra. Pues vas a ver un día, verás que tú te estabas equivocado y te vas a condenar. Oye, espérate, no era el punto que lo reconciliaras con Dios. Y entonces, ¿por qué como que
hay como cierto corazón de que quieres de que esa persona no conozca de Dios. Ese es el motivo, el propósito que debe de haber en nuestros corazones, que esa persona conozca de Dios. La Biblia, mis hermanos, habla acerca de un profeta, el profeta Jeremías. ¿Cómo era conocido el profeta Jeremías? Como el profeta llorón. Qué feo, ¿verdad? Apodo le pusieron, el profeta llorón. Mis hermanos, pero el significado de ese apodo que le ponían es muy hermoso. Él era un profeta que lloraba no por sus problemas, que aparte tenía mucho y tenía motivos para llorar. Él lloraba, mis hermanos, porque le dolía la condición de su pueblo. Él lloraba porque él veía las almas perdidas a las cuales Dios les había mandado predicar y que no se arrepentían, y él les predicaba con lloro porque le dolía a esa alma que no quería venir a Cristo. Él lloraba cuando Dios le decía: ve y dile y habla a mi pueblo juicio. Y él le dolía en su corazón. Ve a Jeremías capítulo 8, versículo 18, 21 y 19:1. Jeremías 8, 18. Dice el texto: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Versículo 21, nos brincamos al 21. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Está hablando del pueblo al que le está compartiendo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. O sea, dice Jeremías: yo estoy horrorizado de la condición en la que está el pueblo. Ve al siguiente versículo, capítulo 19, versículo 1. Y quiero que entiendas cómo está describiendo el corazón de Jeremías. Dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. O sea, Jeremías está diciendo: ojalá tuviera las lágrimas suficientes para llorar, para transmitir todo el dolor que siento porque no te arrepientes. Me duele de verdad en mi corazón que no te estás arrepintiendo a pesar que estás escuchando la palabra del Señor. Ese es Jeremías hablando a su pueblo. Mis hermanos, eso habla de un corazón que ama a la persona a la cual le está compartiendo la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, tenemos que hacerlo con amor. Y ojo, eso no tiene nada que ver con suavizar el evangelio, porque a veces malinterpretamos el hacerlo con amor con modificar el evangelio. Es que no le voy a hablar de pecado ni de arrepentimiento, nada más le voy a hablar del amor de Dios, porque hay que hablarle con amor. Hay que hablarle con amor, pero no necesariamente del amor. Hay que hablarle con amor, pero hay que hablarle del juicio, del arrepentimiento y del pecado y de una eternidad en condenación si no se arrepiente. Pero es bien diferente cuando lo hablas con amor. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 9 y 10, no sé si lo tienen por ahí. Creo que no estaba en las diapositivas, pero te lo voy a leer. Eclesiastés 12, 9 y 10. Dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Escucha esto: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente la palabra de verdad. Dice este texto: entre más sabio fue el predicador, más procuró encontrar las palabras agradables para predicar rectamente su verdad. O sea, el hacerlo con amor, el hacerlo con palabras agradables, no tiene que mover la rectitud de la palabra de Dios. Yo tengo que predicar rectamente la palabra de Dios, sin desviarme ni a derecha ni a izquierda, hablando del juicio, hablando del pecado, hablando del arrepentimiento, pero con amor. Entonces el tema es, mi hermano, ¿qué hay en nuestro corazón cuando compartimos la palabra de Dios? A veces hay contienda, a veces es como que hay más orgullo por decir:
yo tengo la razón, tú estás equivocado. Hay personas que buscan luego a personas de otras religiones, testigos de Jehová, mormones, porque quieren tener un encuentro con ellos. No, mi hermano, en tu corazón debería de haber quiero evangelizarlo, quiero que conozca la palabra de Dios, quiero que conozca a Jesús. Eso es lo que debería de haber en nuestros corazones. No me puse a platicar con aquel vecino inconverso y yo le dije que deje su religión porque se va a ir al infierno. Y en tu corazón había ese amor por él, de verdad, para que se arrepintiera. Por ese familiar, es que es bien terco y yo le dije que se va a condenar y se va a ir al infierno. Si quieres que se reconcilie con Dios o no. ¿Cuánto has orado por él? Mi hermano, el amor de predicarle a alguien se ve en cuánto tiempo has doblado tu rodilla en oración por esa persona a la cual estás compartiendo de la palabra de Dios. Quizá hay una persona que tú estás evangelizando, le estás compartiendo la palabra de Dios. Yo te preguntaría, ¿cuánto tiempo has dedicado en oración para predicarle la palabra? Porque ahí se ve el amor que tú tienes por esa persona. Ahí se ve realmente el corazón que tú tienes para compartirle la palabra. No es nada más llegar y te vas al infierno si no te arrepientes. No, debe de haber amor. Mira el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 19 y 21, cómo compartía la palabra. Dice el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. ¿Muchas qué? No olvides esa palabra. Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo aquí, yo no me he rehusado en predicar públicamente y de casa por casa acerca de la fe en Cristo y del arrepentimiento para con Dios. Pero lo he hecho, nota el versículo 19, con toda humildad y con muchas lágrimas. Esa palabra, muchas lágrimas, tiene que ver con el amor que me lleva a compartirle a esa persona la palabra de verdad. Mi hermano, yo meditaba en esta palabra en esta semana. Cuando alguien te pide un consejo de parte de Dios, que tiene un problema, cuando alguien va y te busca y te dice, oye, tú eres cristiano, necesito que me escuches, necesito un consejo. Mi hermano, ¿qué tanto lo hacemos con esas lágrimas? ¿Qué tanto nos ponemos en los zapatos de esa persona que está pasando un momento bien complicado? ¿Qué tanto nos duele el problema de la persona? Porque a veces nada más el pensar en nosotros, en yo estoy bien, y no importa que la otra persona esté mal, voy a orar por ti, mírale así. No, ¿con cuántas lágrimas lo has ministrado? ¿Cuánto dolor te causa su problema? Porque dice la palabra de Dios que nos alegramos con los que se alegran, pero también nos duele cuando lloran los demás. Ese es el móvil, eso es lo que tiene que estar detrás, mi hermano, de cada corazón que ministra la palabra de Dios. Ese amor. Si yo estoy compartiendo el evangelio, aunque es sublime esa actividad, si yo estoy dando un consejo de parte de Dios, pero no tengo amor, de nada sirve eso. Amén. Tercera acción, conocimiento sin amor de nada me sirve. Conocimiento sin amor de nada me sirve. Mira la segunda parte del versículo 2. Y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Otra vez dice Pablo, ahora, si yo entendiera todo lo del mundo y tuviera todo el conocimiento del mundo, pero no tengo amor, de nada me sirve. Nota otra vez la exageración, como el de las lenguas angélicas. Nadie tiene todo el conocimiento, nadie puede tener todo el conocimiento de la ciencia. Pablo está exagerando, dice, si yo tuviera todo el conocimiento, si tuviera la omnisciencia que solamente tiene Cristo, pero si no tengo amor, o sea, aunque yo lo supiera todo, si fuera Wikipedia andando, ya no se usa Wikipedia, ¿verdad? Ahora es inteligencia artificial. Si yo fuera la inteligencia artificial andando,
pero no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, mis hermanos, mira la referencia que da Pablo. Dice, si tú lo supieras todo y no tienes amor, de nada te sirve. Ahora imagina nuestros pocos conocimientos. Si nuestros pocos conocimientos sin amor, pues son menos que nada. Somos menos todavía. Iglesia, aprenda esto. El conocimiento bíblico y teológico sin amor es peor que la ignorancia. El conocimiento bíblico y teológico sin amor es peor que la ignorancia. ¿Por qué? Porque eso produce orgullo y arrogancia en nuestro corazón. Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 18, versículo 1. 1 Corintios 18, 1. Dice el texto: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, Pablo está diciendo aquí que el conocimiento es malo, o está haciendo menos el conocimiento, como algunos enseñan. Luego agarran estos versículos, como por ejemplo también el de 2 Corintios 3, donde dice que la letra mata, y luego dicen, ya ves, yo por eso no estudio, dicen los chavos, los jóvenes, le dicen, yo por eso no estudio porque la letra mata. Mira, tanto conocimiento envanece, mejor ya no hay que estudiar. Luego hasta dicen por ahí algunos, no, ese como que se está volviendo loco de tanto leer la Biblia, de tanto estudiar, de tanto conocimiento, como que ya se le va la onda. No, mis hermanos, eso no dice el texto, es una mala interpretación. En 2 Corintios, cuando habla de que la letra mata, está hablando de la ley. Dice, si tú sigues la ley, vas a morir por la ley. No tiene nada que ver con tener conocimiento. Y este texto tampoco tiene que ver con que nos volvamos locos por el conocimiento de Dios, menos por el de Dios. Lo que dice este texto, mis hermanos, es que el conocimiento sin amor es pura vanidad. Y con amor edifica. ¿Por qué? Si tú te llenas de conocimiento, he aprendido mucha Biblia, leo la Biblia todo el día, voy a todas las clases, ya tomé los discipulados, ya hasta doy clases, pero no lo estás haciendo para glorificar a Dios, ese conocimiento no sirve para glorificar a Dios o para bendecir a los demás, es puro orgullo lo que tienes. Nada más es para decir, yo sé mucho, mira cuánto sé yo. ¿Y cuándo lo pones en práctica? ¿Cuándo lo empiezas a aplicar a tu vida para que dé fruto? ¿Cuándo lo aplicas en los demás? Porque si no lo estoy viviendo en mi vida, si no estoy viviendo ese conocimiento para hacer de bendición a otros, mis hermanos, nos estamos poniendo gorditos o gordotes de pura información. La cabeza se nos está haciendo así de pura información teológica. ¿Y cuándo la pones al servicio? Es pura vanidad eso. Entonces el conocimiento sin amor de nada sirve, es pura vanidad. Cuarto, la fe sin amor de nada me sirve. Ve al versículo 13, versículo 2, la tercera parte, perdón. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, de nada soy. Y si no tuviese toda la fe, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Fe sin amor, de nada me sirve. Ahora, mis hermanos, la fe es algo tan glorioso, tan hermoso, que uno pudiera decir, ¿cómo que la fe sin amor no sirve de nada? La fe, iglesia, acuérdate que es un don. La fe es un don. Esta no es la fe salvadora de la que habla la Biblia también, este es otro tipo de fe. Esta es la fe como don. ¿Y eso qué quiere decir? Este don de la fe la tienen aquellas personas que tienen fe en la palabra de Dios. No es una fe sustentada sobre la arena, es una fe sustentada sobre la roca. No es fe en creer que va a pasar. Yo creo que va a llover, creo que va a llover, creo que va a llover. Declara lo que va a llover y ahí están declarando que va a llover. Declaro que va a llover, declaro que va a llover. Eso es positivismo o brujería, no sé qué sea, pero no es fe. Eso de declarar, mis hermanos, viene de un tema místico de las religiones paganas. No, el que tiene don de fe, tiene fe en las promesas de Dios. Ese es el don de fe. Y ese don ayuda mucho cuando estamos viviendo una situación difícil. Llega una persona con el don de fe y te dice,
confiaos, Dios ha vencido al mundo. En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiaos, Dios ha vencido el mundo. Estás en un problema de enfermedad y llega alguien que tiene el don de fe y te dice: ánimo, porque a los que aman a Dios, todas las cosas os ocurren para bien. Esto es conforme al propósito de Dios. Tengo fe en lo que dice la palabra de Dios. Eso me da esperanza, eso me da tranquilidad. Y he aquí, yo estoy con cada uno de vosotros siempre hasta el fin del mundo. Es tener, ay, Dios no me va a dejar, Dios no te va a dejar. Cuidado, Dios no va a dejar que seas tentado más allá de lo que podáis soportar. Ay, Señor, gracias. Empiezo a creer otra vez. Me has devuelto la fe. Es una persona que tiene fe en la palabra de Dios, no una fe en que van a pasar las cosas. Fe en la palabra de Dios. Ese es el don. Ahora, mis hermanos, es un don sublime, hermoso. Pero si no hay amor, no sirve de nada. ¿Cómo, hermano? Déjate, doy una ilustración. La Biblia narra la vida de un hombre, un profeta de Dios llamado Jonás. Para los que no conocen la historia, Jonás era un profeta de Dios, el cual Dios llama y le dice: Jonás, levántate y ve, predícale al pueblo de Nínive. Predícales el arrepentimiento, predícales acerca del nombre de Dios. Y Jonás no le dijo que no a Dios, nada más no le dijo cuándo lo iba a hacer. Y se para y al lugar de ir a Nínive se va al otro lado donde estaba otra ciudad llamada Tarsis. Y entonces Dios le dice: muy bien, Jonás, se me hace que no entendiste bien lo que te estoy indicando. Entonces vamos a tratar con tu corazón. Y empieza a pasar por una serie de situaciones, mis hermanos. Una tormenta, lo arrojan al mar, luego tiene un encuentro con un gran pez. Y después de 3 días de aflicción, mis hermanos, Jonás se rinde a Dios. Dice: Señor, está bien, tú ganas, voy a hacer lo que me has dicho. Y Jonás sale y va a Nínive y predica arrepentimiento. Mis hermanos, el pueblo de Nínive escuchó la palabra y se arrepintió. Desde el rey, desde la autoridad más alta hasta la persona, el siervo más humilde, se arrepintieron a la palabra. ¿Cómo le cayó esto a Jonás? Acompáñame a Jonás, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Jonás 4, del 1 al 3, dice la palabra de Dios: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué se enojó Jonás? Versículo 2, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? O sea, Jonás decía: Señor, yo no les quiero predicar porque se van a arrepentir. Jonás no era tan malo, mis hermanos. Lo que pasa es que el pueblo de Nínive era enemigo del pueblo de Israel. Parte de los soldados de ese pueblo habían matado a familiares del pueblo de Jonás. Por eso él decía: ¿por qué les voy a ir a predicar si ellos son enemigos? Dice: por eso me apresuré a huir a Tarsis. Por eso yo no quería ir a Nínive, me fui para el otro lado. Escucha esto: porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Jonás tenía fe en la palabra de Dios. Jonás conocía a Dios. Jonás tenía fe en quién era Dios. Él sabía que Dios es un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, en otras palabras, si se arrepiente la gente, tú lo perdonas. Mira a Jonás. Mi hermano, Jonás tenía fe en la palabra, en nombre de fe. Él sabía que si te arrepientes, Dios te perdona. Él tenía fe en que su Dios era un Dios de misericordia. Él tenía fe en que Dios era tardo para enojarse, clemente y piadoso. Tenía fe, pero le faltaba amor. No quería que esas personas se arrepintieran. Y por eso dice en el versículo 3: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mira el corazón de Jonás. ¿Es bueno o es malo? Es duro, ¿verdad, Jonás? Señor, si los vas a perdonar, mejor mátame. Quítame la vida, entonces ¿ya para qué vivo? O sea, vas a tener misericordia de ellos. Yo sabía que tú los ibas a perdonar, porque eres misericordioso, porque eres bueno, porque eres piadoso, porque eres lento para la ira, Señor. Y yo por eso no les quería predicar la palabra, porque sabía que los ibas a perdonar, porque se arrepintieron.
Él creía en Dios, tenía fe, pero le faltaba amor por sus enemigos. Mis hermanos, ve cómo la fe se puede tener, pero sin amor de nada nos sirve. Ahora, iglesia, antes de que juzgues a Jonás, ¿cuántos de nosotros muchas veces tenemos esa fe, pero nos falta amor? Tenemos fe porque nosotros sabemos, iglesia, que si tú vas con esa persona que es tu enemigo y te humillas y le pides perdón, no por él, por amor a Cristo y por obediencia a él, aunque tú no hayas tenido la culpa, y oras porque Dios toque su corazón. Nosotros tenemos fe porque sabemos que Dios obra y transforma los corazones duros, en que Dios va a tocar su corazón y esa persona va otra vez a unirse en esa pelea que había. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Porque tenemos fe, pero nos falta amor. ¿Por qué no le pedimos perdón a alguien que sabemos que es quizá nuestro enemigo? Y oramos y le decimos, Señor, toca su corazón para que cuando hable con él haya perdón. Sabemos que Dios puede hacerlo, ¿sí? Tenemos fe, pero nos falta amor. Iglesia, ¿cuántas veces hemos orado por misericordia por ese enemigo que tenemos? Yo he escuchado muchas veces que la gente ora porque se vaya ese vecino que no lo deja dormir, que es un hijo del diablo, que toma, que le hace la vida de cuadro. Señor, que se vaya ese señor, por favor, quítalo. Oramos por ese jefe negrero que nos trata tan mal. Señor, que lo corran, Señor, que lo cambien a otro estado, a otro país, a otro continente, si se puede, Señor. Llévatelo. Y otros más espirituales y más bíblicos, Señor, aunque sea que descienda fuego del cielo y lo consuma, porque así decían los apóstoles, ¿verdad? Pero he escuchado muy pocos, iglesia. Las autoridades también. Señor, es hijo del diablo que está ahí, repréndelo. Y muy pocas veces he escuchado, Señor, ten misericordia de esa persona. Toca su corazón. Pon personas que les hablen de la palabra de verdad. Que tu Espíritu Santo obre en su vida y que traiga arrepentimiento para que Él pueda conocerte. ¿Sabes por qué no oramos así? Porque tenemos fe que Dios lo puede hacer, pero nos falta amor. Y de pronto Jonás ya no está tan equivocado en su pensamiento. Porque cuando lo vemos de fuera, Jonás, ¿en qué cabeza Jonás le cabe no haber ido a Nínive y haber sido a Tarsis? Qué desobediente, Jonás, yo jamás haría eso. Hoy tienes la oportunidad de no ser un Jonás. Se hablaba del perdón en la cena del Señor. La pregunta es, ¿te vas a ir de aquí con el espíritu de Jonás? ¿O vas a tener amor para con tu prójimo? Porque la fe que tú tienes en Cristo y en las promesas de Dios, sin amor, nada sirve. Finalmente, última acción. El dar y el sacrificio sin amor, de nada me sirve. Versículo 13 y último. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Mis hermanos, Pablo menciona otras dos cosas buenas, pero difíciles. Dice el dar. El dar puede ser cualquier forma de dar. Tú puedes dar tu tiempo, tú puedes dar tus bienes, tú puedes dar una ofrenda. Sí, y dice Dios, pero si lo haces sin amor, de nada sirve. Y habla del sacrificio. Tú puedes hacer el sacrificio más grande, pero si lo haces sin amor, de nada sirve. Hay religiones, mis hermanos, que enseñan que si tú te sacrificas, tú vas a ganar el favor de Dios. Tú sacrificas tu tiempo, tú sacrificas tu esfuerzo, tú sacrificas hasta tus recursos. Hay religiones que se despojan de todo recurso, dicen, voy a sacrificar todo para estar bien con mi Dios. Hay quien se flagela a manera de sacrificio, quien se va de rodillas, la vía de Guadalupe, en sacrificio. ¿Para qué? Para agradar el favor de Dios.
mis hermanos, eso no gana el favor de Dios. Nosotros no podemos ganar el favor de Dios. El favor de Dios es por gracia. El sacrificio no nos hace ganar el favor de Dios. ¿Por qué? Porque con sacrificio y sin amor, de nada sirve. Y el sacrificio, mis hermanos, a última instancia, es lo que está pensando es en mí. O sea, Señor, yo te quiero dar para que tú me des. ¿Dónde hay amor en eso? Hay amor en ti, hay egocentrismo, hay orgullo. Pero no me digas que hay amor por Dios o amor por el prójimo. En el sacrificio, mis hermanos, no hay amor. Y si no hay amor, de nada me sirve. Es como aquellos que le quieren cambiar a Dios. Señor, si tú haces esto, yo te prometo que voy a hacer esto otro. No hay amor en eso. Es un sacrificio que estás ofreciendo, pero sin amor. Y sin amor, de nada sirve. Luego habla de dar también. Mis hermanos, hay gente que da a Dios, pero lo da sin amor, sin las motivaciones adecuadas. Hay quien da no por amor, sino porque le enseñaron que era obligatorio dar. Si no das, te va a caer la maldición de las plagas de Egipto y tienes que dar. Ay, déjalo. ¿Y dónde está el amor? De nada te sirve si no lo haces con amor. Hay quien da, mis hermanos, por un deseo de reconocimiento y alabanza. No hay amor, de nada sirve. Hay quien da, mis hermanos, y hablo de dar, no necesariamente de la ofrenda, de dar, hay quien hace labores filantrópicas, hay quien hace beneficencias. Yo doy para sentirme bien. Hay quien da, mis hermanos, por culpa. Su conciencia está tan mal que dicen, bueno, para compensar mis pecadillos, pues voy a dar. Como si eso nivela, ¿verdad?, lo malo que hacemos. No, mis hermanos, si no hay amor, de nada sirve. Los fariseos sufrían por este mal. Ellos daban limosnas para ser vistos. Y el Señor Jesús les dio un mandamiento en Mateo 6:3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y este texto no dice, mis hermanos, que siempre que demos, que nadie se entere. No, lo que está diciendo es, ten cuidado la intención de tu corazón. Y si te sirve de alguna manera que nadie se entere para no caer en tentación, pues hazlo de esa manera. El tema es, mi hermano, el tema del corazón. Si no hay amor en el sacrificio o en dar, de nada sirve. El apóstol Pablo termina con el último versículo, la última parte del versículo 3, con esta frase: y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y esta frase engloba y resume toda la enseñanza. Mira que Pablo se va hasta el extremo. Dice, aún si yo diera mi propio cuerpo para ser quemado en la hoguera de una manera como mártir. Eso quizás es lo más extremo que ha dicho Pablo hoy. Pero aún si yo diera mi propio ser y me metiera en una hoguera y fuera quemado, pero si es sin amor, aún ese sacrificio no sirve de nada. Mis hermanos, en el tiempo de los romanos y culturas más atrás de ellos, los soldados, los guerreros creían que para ser inmortalizados tenían que morir en una batalla, tenían que morir como héroes, porque ellos creían que mientras los siguieran recordando, iban a ser inmortalizados. Entonces su manera de morir era morir de una manera honorable, y si tenían que morir en un sacrificio, ellos lo iban a hacer, porque había una recompensa para ellos. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí es, mira, aun aunque lo hicieras, si no hay amor, de nada te sirve. Hay cristianos, mis hermanos, que murieron. Los primeros mártires de la iglesia cristiana murieron en la hoguera. Y estas personas entendían, los soldados, que si morían como ellos podrían ser inmortalizados en el pensamiento de las personas. Dice el apóstol Pablo, si no hay amor, de nada sirve. La motivación fue la incorrecta. No importa lo que hagas, aun si das tu propia vida, si no hay amor, de nada sirve. Mis hermanos, una persona sin amor es como metal que resuena, como címbalo que retiñe. De nada ha servido. Motivaciones incorrectas. Concluyo con esto, iglesia. Mis hermanos, todo lo que menciona Pablo aquí es bueno. Las lenguas son buenas, la profecía es buena, la ciencia es buena, la fe es buena, el sacrificio es bueno. Pero el amor es tan valioso y tan importante que fuera de él cualquier otra cosa buena se vuelve
inútil. Y si tú dices, hermano, pero eso cuesta mucho, o sea, que todo lo que yo haga lo haga por amor, que yo busque el móvil sea amar, es bien difícil. Es bien difícil tener fe con amor. Es difícil dar por amor. Es difícil compartir amando a la otra persona. Es difícil que me duela hasta las lágrimas alguien que me está pidiendo un consejo. Es difícil, claro que es difícil. Mis hermanos, pero cada que nos cuesta trabajo amar, tenemos que voltear a ver la cruz. Porque cuando vemos la cruz, entendemos el verdadero amor. Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó de su deidad, se hizo hombre, se humilló hasta la humanidad, y siendo en forma de hombre, permitió ser lastimado, agredido, transgredido, y ser muerto en un madero, de la muerte más horrorosa y vergonzosa que había en la época. ¿Y cuál fue el motivo por el que hizo eso? Por amor a ti y por amor a mí. ¿Tú te imaginas que el Señor Jesús hubiera hecho esto por otra motivación ajena al amor que tuvo por ti? No tenía sentido. Si el móvil no era el amor, no tendría sentido la cruz. Así como no tiene sentido, mis hermanos, que nosotros hagamos algo para Dios fuera del amor. Porque el mandamiento principal es: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Voltea y ve la cruz. Si te cuesta trabajo amar para pedir perdón, para hablar el asunto, para arreglar la situación, para dar, para servir, ve a la cruz y ve el gran amor con el que Cristo te ha amado. Y la pregunta, amados, es: ¿qué mueve tu vida? Examina tu corazón. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué sirves? Maestras de niños, ¿por qué van a dar clases a los niños? Misioneros, ¿por qué van a las misiones? Los que evangelizan entre semana, ¿por qué evangelizan? Los que ayudan y sirven al prójimo, ¿por qué ayudas? ¿Por qué sirves? ¿Por qué cocinas? ¿Por qué crías a tus hijos en el temor del Señor? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Por qué estás escuchando la palabra? ¿Por qué hace rato levantaste tus manos y adoraste al Señor? Examina tu corazón y ve si en verdad es por amor a Dios. Evalúa si de verdad hay amor por los demás en tu corazón. Y si no hay, corre al altar y dile: Señor, dame amor para amarte. Esa oración se vale. Señor, necesito amarte más. No te amo lo suficiente. Hago las cosas no por amor. Señor, dame amor por mi prójimo. Dame amor por mi esposa. Dame amor por mi esposo. Dame amor por mis padres. Dame amor por esa persona que me hace la vida de cuadritos en el trabajo. Señor, que yo pueda amarlo al grado de bendecirlo. Ayúdanos a amar al prójimo, Señor. Esa bendición solo viene del Espíritu Santo. Mis hermanos, que Dios nos ayude a tener las motivaciones correctas para que podamos ser siervos fieles que reflejan a aquel que nos ha amado. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por el grande amor con el que nos ha amado, Señor. Padre, si no hay amor, de nada sirve nuestro talento, nuestro servicio, aún ni la ofrenda que damos, Señor. Padre, porque el móvil, el propósito fue amarte y amarnos los unos a los otros. Fuera de ahí no tiene sentido, Señor, nada. Dios, ayúdanos a tener la fe suficiente, pero con amor. Ayúdanos a poner nuestros dones a tu servicio, pero con amor. Ayúdanos a compartir la palabra, Señor, pero que sea con amor. Y aún, Padre, si tuviéramos que dar o sacrificar algo de nuestra vida, Padre, que lo podamos hacer con un corazón que ama a Cristo
y que ama al que está al lado. Ayúdanos a amarte, Padre, como iglesia. Ayúdanos a crecer como iglesia en amar tu santo nombre, en amar a Cristo, en amar tu palabra, en amar obedecerte, en amar a tu Espíritu Santo. Y ayúdanos, Dios, pon amor en nuestro corazón, pon amor en la iglesia, para amar a la esposa, al esposo, a los hijos, a la familia, pero también para amar a la iglesia. Pon amor, Señor, para que haya amor entre los hermanos. Y pon amor, Señor, en nuestro corazón para amar al prójimo, Señor. Para verlo, Señor, como Jeremías veía a su pueblo. Que nos duelan las almas perdidas, Señor. Las almas que no te conocen, Dios. Que como iglesia, Señor, nos duele nuestro corazón. Que nos lleve a orar por ellos y a presentarles al único que nos ha amado con amor inigualable, a Cristo Jesús. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador. Amén y amén.